normalmente la frustración lleva a un movimiento interno impulsivo de agresividad que va a tener que salir por algún lado, ¿no? Puede salir hacia los otros, ahí podemos hablar un poco de la delincuencia, hacia objetos, pero también puede venir sobre sí mismo, y ahí encontramos el espectro de la disposición suicida. En la Argentina, los suicidios son la segunda causa de muerte en la franja etaria de entre 10 y 19 años después de los accidentes de tránsito. Entre 1990 y 2017, la tasa de suicidios adolescentes en el país se triplicó. Pasó de 2,5 a 12,7 muertes por cada 100.000 chicos de entre 15 y 19 años. En este marco, según el informe de la UNICEF, la tasa de suicidios adolescentes de Catamarca es una de las más altas. Junto a Salta y Jujuy, exhibe indicadores 10 veces más elevados que los del resto del país. La ideación suicida es la planificación, ¿sí? Cuando hay un plan y un método, ¿sí? Más una decisión. Normalmente un factor desencadenante es aquel que lleva la posibilidad de que existe ese pasaje al acto, ¿no? Que se pueda cometer el intento propiamente dicho. Las alertas en los adolescentes son básicamente los cambios bruscos de temperamento, de carácter, ¿sí? El consumo de drogas que cause problemas, digamos, el consumo problemático de drogas o alcohol, la depresión, la ansiedad que se presenta, los fracasos escolares, abusos a la integridad sexual, son, digamos, las alertas que se pueden, digamos, como tener presente a la hora de pensar en la posibilidad de que exista ideación suicida, ¿sí? Sí hay algo que aparece muchísimo, que son las autolesiones deliberadas, que son estos cortes que se van haciendo los adolescentes en una gran franja que va haciendo como lesiones en el cuerpo, en donde no hay una intencionalidad de muerte, hay una intencionalidad de daño, ¿sí? Pero son como las fases previas quizás para el desarrollo de una posible ideación suicida, por lo tanto es una alerta poder tratarlo. No significa que porque haya autolesión va a haber suicidio, pero puede ser una antesala, digamos, una preparación, porque bueno, de alguna manera... Llamado la atención. Claro, hay que pensar que el suicidio es un acto agresivo contra uno mismo de alto tenor, digamos, ¿no? En esa cantidad de desafíos, por ejemplo el de la ballena azul, que son 50 desafíos, que a veces hasta incluso escribirse con un cuchillo, con un elemento cortante, dibujarse una ballena, ¿qué padre no está mirando eso también, ¿no? Entonces por ahí esos desafíos que son tan de la vida por ahí más bien aislada del adolescente, que también el aislamiento social es otro factor de riesgo, llega que hay una comunicación con algo y un desafío que va a llevar a un último momento a la decisión de matarse, ¿no? Por ejemplo, el juego de la ballena azul la creó un ruso, y él en su perversión, en su poca posibilidad de mirar, digamos, algo más, digamos, el respeto al otro, él lo que quería era, por ejemplo, en este caso, era hacer que aquellos débiles, por así decir, digamos, desaparezcan de la faz de la tierra. Digamos que estamos hablando de un nivel de psicopatía, un nivel de perversión elevado para quienes construyen este tipo de... que no es lo único, en internet hay muchísimo, digamos, material que nosotros vamos denunciando y que uno encuentra páginas también de cómo acceder a los métodos o utilizar ciertos métodos. Y en la adolescencia, en donde por ahí lo virtual, lo digital, hace que la comunicación sea esta conexión más que una relación, una interrelación humana directa, ese aislamiento lleva a considerar que bueno, el mundo gira a través de esto y esto tiene alguna cierta verdad, digamos entre comillas, y esa verdad de alguna manera es incorporada a través de lo que el adolescente se genera, y es la necesidad del adolescente de identificarse con aquello que causa impacto social, ¿sí? El adolescente en todo su movimiento identitario de alguna manera va buscando personajes o situaciones o contextos que le brinden un impacto social, futbolistas, cantantes, ¿sí? Y a veces lo que causa impacto social es otro adolescente que se haya suicidado de esta manera, por lo tanto hay una cierta identificación y ese es el problema por ahí de que se incorpore tan rápido, ¿no? Por la falta de regulación de las redes,
y además por estas cuestiones de vulnerabilidad quizás interna, psíquica, más un elemento que propicia de alguna manera identificación, en este caso negativa, ¿no? Mucho tiene que ver esta cuestión del aislamiento del adolescente cada vez más dentro de la casa, ¿sí? Puede estar en la casa, pero por ahí conectado a internet y con poca posibilidad de diálogo con la familia, se habla lo mínimo y necesario, y la contención o la escucha que se puede, digamos, de alguna manera, que es el primer elemento preventor, ¿sí? En todos los humanos, aparece esta disfuncionalidad de la falta de contención por una parte dentro de algunas familias, ¿no? Porque trabaja mucho, porque también hay poca conexión con el adolescente está como en otro nivel de vinculación, ¿no? Tiene otras coordenadas para la vinculación, que por ahí el adulto, como va tan acelerado todo lo que tenga que ver con lo virtual y lo digital, va quedando como por fuera de esa posibilidad de diálogo. Y ese encierro, ese aislamiento social, esa soledad, empieza a generar de alguna manera este ensimismamiento, ¿no? Y aparecen de alguna manera síntomas de depresivos relacionados con la angustia, con la depresión, ¿sí? Y que puede permitir de alguna manera el desarrollo de lo que puede ser el intento de ideación suicida. Salud Pública no tiene actualmente, ni a nivel nacional ni a nivel provincial, un programa específico para lo que es la prevención de suicidio, ¿sí? No hay un programa, digamos, comunitario, no hay un programa institucional, se hacen muchas acciones, incluso hay un teléfono 135, creo que es, en Catamarca, para poder, digamos, acceder a un llamado en momentos de crisis, pero no hay un programa desarrollado puntualmente para esta problemática, ¿no? Son acciones que se van haciendo de acuerdo a necesidades comunitarias o institucionales, pero hubo una intención hace 5 años atrás o 6 años atrás de poder desarrollar un programa, pero bueno, creo que esa es la otra cuestión, ¿no? ¿Cuántos elementos de contención sanitaria, ¿sí? Con dispositivos de salud mental hay en el medio realmente, en las postas, en los hospitales, que puedan generar, además de la atención, también prevención, ¿sí? ¿Cuánta relación tiene salud y educación en conjunto, interinstitucionalmente, intersectorialmente, para pensar la problemática de suicidio en Catamarca y cómo actuar? Entonces, pasamos, digamos, de pensar más allá de la familia, también digamos que hay una situación orgánica, ¿sí? Que no está pensando la prevención primaria como elemento fundamental. Estamos en una sociedad no solo del espectáculo, sino también del consumo. Entonces el consumo está pidiendo cada vez que se consuman no solo objetos, sino también esto que hablamos de los estándares de belleza o las posibilidades de tener un cuerpo tal o ser jugador primera, que lleva de alguna forma a una sobreexigencia interna, a veces también externa, ¿no? Y sobre todo el entorno inmediato afectivo, padres, tíos, a veces esta presión que se ejerce o desde uno mismo, como una autoexigencia, o desde afuera, e ingresado en el circuito de consumo, donde el curso es solamente mayor consumo, y a veces los topes, digamos, económicos o físicos o mentales, llevan a que uno llegue a su límite o pueda, digamos, hasta ahí tener o ser. Y ahí es donde se empieza a complicar un poco esto de frustrarse, y la frustración no nos podemos, o sea, la frustración, la lectura que tiene la psicología, así, para ser simplista, es la madre de la agresión, ¿sí? Entonces esa agresividad que genera la frustración, normalmente la frustración lleva a un movimiento interno impulsivo de agresividad que va a tener que salir por algún lado, ¿no? Puede salir hacia los otros, ahí podemos hablar un poco de la delincuencia, hacia objetos, pero también puede venir sobre sí mismo, y ahí encontramos el espectro de la disposición suicida. En este recorrido por las formas de la violencia que venimos desarrollando en distintos programas de 7+, llegamos por fin a lo autodestructivo. La frustración, la sensación de fracaso, no se resuelve ya ejercitando la violencia sobre el prójimo, matándolo, fulminándolo, sino sobre uno mismo. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2013 en Catamarca hubo 43 suicidios. Entre las localidades más afectadas fue Fiambalá, en donde se registraron 18 casos de jóvenes de entre 12 y 23 años. Al año siguiente esta cifra decreció, pero se advirtieron casos de pactos suicidas entre parejas que no superaban los 17 años de edad.
En un diagnóstico realizado por un equipo de la Subsecretaría de Familia que se trasladó a Fiambalá a fines del 2014, se detectaron diversos factores. La falta de un espacio de esparcimiento para los jóvenes, la falta de oportunidades, el alto consumo de drogas y de alcohol y la práctica de rendirle culto a San la Muerte, un dato que llamó muchísima atención a los especialistas. Ante esta problemática, es importante destacar la labor de dos ONG que se instalaron en Fiambalá y en Santa María. Uno de los casos es del proyecto El Camino, una ONG de Buenos Aires, que se instaló en Fiambalá y logró reducir casi en un 100% la cantidad de suicidios de adolescentes en esa localidad. La otra ONG es Aquí y Ahora a tu lado siempre, que se dedicó en Santa María a realizar trabajos de prevención en las escuelas y con talleres abiertos a la comunidad que no solamente buscaban reducir la tasa de suicidio adolescente, sino también la prevención del abuso sexual infantil. Los indicadores de suicidio adolescente son altísimos, muy preocupantes. Sin embargo, no alcanzan para dimensionar la magnitud del problema. Según cuenta Diego Molina, la cifra negra de los intentos suicidas, de los fallidos en el experimento de autoeliminarse, es altísima. No tiene registro. Eso conspira contra la elaboración de un programa de prevención eficaz. De todas formas, no hay un programa de prevención del suicidio articulado, bien desarrollado. Lo que hay son intentos muy valorables, son tareas, trabajos muy valorables, por cierto, aislados. No obstante, nos parece que lo más preocupante, lo que más debería llamarnos la atención, es esta imposición por parte de una sociedad que Molina llama del espectáculo o del consumo, de estándares, de cánones, de apariencia, de conducta, de consumo, imposibles de alcanzar para la mayoría. Es como si la sociedad fuera una máquina permanente de generar frustraciones. Y la frustración, también lo indica Molina, es la madre de la violencia, que puede ejercitarse hacia afuera o hacia adentro, como en este caso que estamos analizando. Sería interesante plantearse algunas preguntas respecto a esto, porque el suicidio en este marco aparece como la fuga perfecta. De lo que no hay una estadística, de lo que hay un subregistro, es de los intentos de suicidio, ¿sí? Los intentos de suicidio puede pasar corte en los brazos, puede pasar por un envenenamiento, y no se pone como intento de suicidio, que está codificado por los manuales de la Organización Mundial de la Salud, que es el CIE-10, está clasificado, pero por ahí el médico en el apuro o por ahí por alguna necesidad familiar no se anota como tal. Es elevadísimo la cantidad de intentos, ¿sí? Que hay en los ingresos de la guardia, los cortes.